No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Diciendo que aunque estoy invitada, me siento una auténtica intrusa. Me siento una intrusa porque el conocimiento que voy a compartir con ustedes esta noche es un conocimiento producido por fuera de la academia. Y eso no es un accidente, no es una anécdota, no es una casualidad. Porque representa el solo hecho de producirlo por fuera de la academia. Representa la impugnación de la academia como lugar que pretende monopolizar la construcción de conocimiento. Este es un conocimiento que se produce por fuera de la academia y que se produce al interior de la lucha social, con otros códigos que le corresponden a la lucha social. Por ejemplo, el código de la palabra directa, la claridad y la simpleza para la inteligibilidad y la comprensión general de lo que se está planteando. Esta impugnación del monopolio de la academia sobre la producción de conocimiento genera de antemano una relación relativamente hostil, porque la academia hasta cierto punto se ha permitido reconocer el conocimiento ancestral que puede venir de los pueblos indígenas, aunque con cierta sospecha y aunque apenas los últimos 10 o 20 años. Pero de ninguna manera la academia se ha atrevido a reconocer el conocimiento producido desde la lucha social. Al mismo tiempo, esta tesis que voy a compartir con ustedes es una tesis que nace en Bolivia en el proceso constituyente boliviano. Un proceso que venía cargado de ilusiones, cargado de rebeldías, cargado de radicalidades, cargado de utopías. Y eso tampoco es una casualidad. Se produce en el proceso constituyente boliviano, pero no como un conocimiento que pretendía la legitimación del Estado, ni tampoco la intermediación estatal, sino todo lo contrario, como un conocimiento que ponía en cuestión, que pone en cuestión la autoridad estatal, la legitimación estatal, la intermediación estatal. Y en ese sentido también representa una relación muy difícil, porque resulta que el gobierno boliviano se ha dedicado a plagiar esta tesis de la despatriarcalización y a convertir la despatriarcalización en una mera consigna, en una palabra, en un adjetivo. Ahora, cualquier política pública gris, vacía de contenido, es despatriarcalizadora. La idea de plagiar y cooptar esta propuesta tiene que ver con una acción que no es inofensiva, tiene que ver con una acción que tampoco es casual, cuál es el deseo de neutralizar la lucha de las mujeres, la lucha feminista, el valor y significado de las mujeres creando en esta sociedad, que es un significado histórico, pero al mismo tiempo el vicio estatal rutinario de introducir la confusión deliberada. Entonces, por todos estos motivos, para mí, Guillermo, es realmente muy, muy valioso poder estar aquí esta noche. Es muy valioso. Y también es poco frecuente, inédito, pero antes de empezar con la exposición de lo que es la despatriarcalización, no puedo dejar de replicar la introducción de Guillermo, de volver a solicitar a las mujeres
que nos convirtamos en las pedagogas, en las maestras del universo masculino extraviado, porque no les hubiéramos enseñado no sé qué. Definitivamente impugno ese lugar. El lugar de la maestra es la prolongación del lugar materno. No deseo ejercer ninguna maternidad respecto del mundo masculino. Que entren en crisis y lo resuelvan a solas. ¿Qué es la despatriarcalización? La despatriarcalización tiene 3 facultades. Funciona como punto de partida, como lugar donde me paro. Funciona como método y funciona como utopía al mismo tiempo. Y voy a explicar cómo es eso. La despatriarcalización tiene la capacidad como tesis de interpretar lo que está ahorita aconteciendo con las mujeres históricamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar estamos ocupando? Y ahí es una tesis muy valiosa, porque lo que está en juego es una disputa de interpretaciones, de simbologías con la autoridad patriarcal. Todos los días, como matraca, nos dicen las mujeres son las más pobres, una especie de cuento repetitivo y rutinario. La despatriarcalización nos plantea que es una realidad que en este momento está aconteciendo allí, afuera y en la calle. Una realidad que podríamos nombrar e interpretar como una rebelión de las mujeres. Podríamos decir una rebelión de las mujeres latinoamericanas. Podríamos decir una rebelión de las mujeres bolivianas. Podríamos decir una rebelión mundial de las mujeres. Y no piensen que se ha tomado o se ha fumado la María antes de subir a hablar de la rebelión. ¿Cuál rebelión? ¿Dónde está el libro escrito sobre esa rebelión? ¿Dónde están las noticias sobre esa rebelión? Es que es una rebelión invisibilizada, subterránea. Es una rebelión que no forma parte de las noticias de cada día. Es una rebelión que además es inconexa, que las mujeres la estamos actuando, pero que no estamos teniendo la capacidad de conectar. Es una rebelión que se está dando en ese lugar histórico que es la vida cotidiana. En ese lugar histórico que está por fuera de toda institucionalidad. ¿Qué es lo que es importante de esta rebelión? Es que es una rebelión de facto. No es una rebelión que está respondiendo al acceso de tal o cual derecho. Es una rebelión que está aconteciendo fruto de una acumulación generacional de rebeldía, de estrategias y de micro rebeldías en el universo de las mujeres. Y esto es algo muy importante. Es una rebelión que es la que está, por ejemplo, en ciudades como La Paz, garantizando un tejido social gigante para comer barato, para poblar una ciudad construida sobre un principio patriarcal, pero ocupada por las mujeres, desmontada y desfigurada y convertida en un patio doméstico, lleno de colores y sobre todo de desorden. Entonces, en ese sentido, la despatriarcalización es algo que está aconteciendo. Es un punto de partida. ¿Qué es
la despatriarcalización como método, porque también es un método. La despatriarcalización como método resuelve algo que es fundamental en este momento para los feminismos latinoamericanos, probablemente para los feminismos mundiales, pero definitivamente para el feminismo boliviano ineludiblemente. Resuelve como método la cuestión del sujeto. Cuando hablamos de mujeres, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es lo que nos planteó el neoliberalismo a nivel continental a partir de políticas que salieron desde el Banco Mundial, desde ONU Mujeres, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la CEPAL? En el neoliberalismo lo que se nos planteó es que las mujeres somos eso, las mujeres, una suerte de entidad biológica despojada de cualquier vocación ideológica. Por lo tanto, radicalmente despolitizadas. El Banco Mundial, las ONGs, no invita a otra mujer por el solo hecho de ser mujer. Y entonces fuimos simplificadas, banalizadas, convertidas en entes biológicos, pero además fuimos suplantadas por la misma de siempre, la mujer blanca, de clase alta, profesional, tecnócrata, que usurpó la representatividad y la voz de las mujeres. Y la despatriarcalización resuelve ese lugar, impugna la condición de las mujeres como sujeto biológico y plantea la condición de las mujeres como un sujeto político, ideológico. ¿Y cómo se hace eso? Pues de una manera bastante interesante. Enuncia un sujeto. Nosotras lo decimos de una manera muy metafórica, muy simbólica, y espero que se entienda la operación simbólica para enunciar este sujeto ideológico. Nosotras usamos una fórmula que plantea indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. ¿Qué significa eso? Significa la construcción primero de un sujeto complejo, donde una mujer no es simplemente equivalente a otra mujer, donde la posición despatriarcalizadora es la que nos permite la construcción de una alianza que es insólita, que es indigesta y que es fundante de una política despatriarcalizadora. Al mismo tiempo, la otra cuestión del sujeto que resuelve la despatriarcalización es las mujeres como víctimas. Es decir, nuevamente desde el Estado, desde los organismos internacionales, se ha hecho una suerte de rutina pretender no solo que las mujeres, pero también las mujeres como sujeto nos definamos única y exclusivamente a partir del dolor. Nos definamos y nos enunciamos en la sociedad única y exclusivamente a partir de la muerte, a partir del testimonio de dolor, a partir de la condición de sujeto vulnerable
que inmediatamente además tiene que ser tutelado. Y nos están devolviendo las políticas de lucha contra la violencia contra las mujeres en términos de políticas protectivas, policíaco-judiciales, que vuelven a enmudecer nuestra voz y nos mandan al banquillo de la víctima. La despatriarcalización plantea la enunciación del sujeto, no desde el dolor, sino desde la condición de rebeldía. No desde la condición de víctima, sino desde la condición de sublevada. Por eso se llama despatriarcalización. Al mismo tiempo, este sujeto complejo, indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, contienen algo que es muy importante para el conjunto de los movimientos sociales y para la América Latina de hoy. El neoliberalismo ha pretendido fragmentar las identidades, cubicularlas, jóvenes por aquí, viejos por aquí, discapacitados por aquí, mariconada por allá, no mariconada, perdón, LGBT por allá, y entonces en una suerte de fragmentación, indígenas, en una suerte de fragmentación identitaria que también es homogenizante, reduccionista, guetizante y profundamente neoliberal. Porque todos hacen una fila para reclamar algún derecho al Estado y no pueden hacer nada más. Y porque además, en esa fragmentación, perdemos la capacidad de conectar y de interpretar la relación entre racismo, sexismo, explotación, homofobia, la relación causal para una interpretación compleja que sea capaz de impugnar la autoridad y el poder. Y en ese sentido, este sujeto de alianzas insólitas, indias, putas y lesbianas, reubica las identidades como fragmentos. Y no es un canto a la reivindicación identitaria. Ahora voy a hablar de la condición de la despatriarcalización como horizonte, como utopía. Nuevamente me voy a remitir a toda esta etapa neoliberal, a la introducción del ajuste estructural en América Latina y a la fuerte ofensiva hacia los movimientos de mujeres, hacia los movimientos feministas latinoamericanos, de habernos planteado que la única posibilidad de reubicación del lugar de las mujeres en nuestras sociedades tenía que pasar sí o sí por una suerte de negociación con el Estado y las instituciones para acceder a derechos. Aunque estos derechos sean 4 palabras escritas en un papel, aunque estos derechos sean puritita retórica. Y es entonces que viene toda esa, yo le llamaría diarrea, de discurso de derechos de las mujeres, donde lo único hacia donde podíamos, esa utopía, ese hacia dónde, lo único hacia donde podíamos dirigirnos era al criterio de la inclusión, de ser parte de no ser, de no estar permitido y de no ser valioso históricamente, no incluirte, sino cuestionar las estructuras mismas de ese esquema y de ese sistema de jerarquías, opresiones e injusticias.
Y en ese sentido, la despatriarcalización desubica. Y funciona exactamente en el sentido contrario. La despatriarcalización funciona como una fuerza, como un discurso utópico que tiene como matriz la capacidad de desestructurar, la capacidad de desmontar, la capacidad de desarmar y finalmente la capacidad de impugnar el poder y la autoridad del patriarca y de toda la estructura que lo sustenta. Tal cual está aconteciendo con este cuadro, que es un cuadro particularmente útil para realizar un desmontaje de este tipo, porque para las compañeras y los compañeros que vienen de lejos, este es un cuadro icónico del siglo XVII y la colonia y el virreinato y la idea del sincretismo como instrumento de alfabetización colonial. Y en ese sentido es patrimonio colonial. Pero luego rápidamente se convierte, o mecánicamente se convierte en patrimonio nacional también. Porque el Estado nacional vuelve a erigirse sobre esos mismos símbolos y sobre esos mismos mecanismos simbólicos. Entonces la fuerza de la despatriarcalización es una fuerza impugnadora, decodificadora, desestabilizadora, desarmadora de la autoridad del patriarca. Ayer decía Guillermo, estamos despatriarcalizando, Jaya, pero resulta que ¿cómo se hace eso? Porque se incluyen 10, 20 o 30% de mujeres, o porque se habla de literatura escrita por mujeres. Yo voy a utilizar este ejemplo, no por ser cargosa ni chinchosa, sino para ser didáctica, que es una cosa que me interesa mucho. Solamente se podría, que no lo sé, porque no tengo el conocimiento suficiente sobre lo que está aconteciendo en Jaya, solamente podríamos hablar de un proceso de despatriarcalización si en el mundo de la creación artística o cultural lo que se estuviera haciendo es impugnar el ego creador del patriarca como creador de todo. En ese caso podemos hablar de despatriarcalización. Mientras el ego creador del patriarca esté intacto, hablen de lo que quieran, pero eso no es despatriarcalización. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque la confusión que se está introduciendo en Bolivia tiene que ver por ahí. Hemos incluido a mujeres en la policía. No, es que eso no es despatriarcalización. Lo que queremos es poner en cuestión el papel de la policía. Hemos incluido a mujeres en los ejércitos. Eso es liberalismo. Eso es liberalismo. Eso no es despatriarcalización. Por último, quisiera hablar sobre la relación entre despatriarcalización y descolonización. De la despatriarcalización no nace sola. Su primera afirmación es: no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, como no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Entonces es una relación imposible de disolver, imposible de romper, imposible de separar. Un proceso está dentro del otro y el otro proceso está dentro del otro. Pero resulta que no es una relación fácil. Es una relación donde hay una tensión política muy fuerte. ¿Por qué? No está nada claro qué cosa quiere decir la descolonización. Hay realmente una cantidad tan brutal de hipótesis, teorías, que no está claro de qué estamos hablando cuando hablamos de descolonización. Pero cuando hablamos de descolonización, hay una unanimidad sorprendente.
y es que no hay teórica, historiador, hombre o mujer, que se haya tomado la molestia de plantear y analizar la estructura colonial como una estructura patriarcal. Se les olvidó, lo omitieron, se les pasó. Y entonces la despatriarcalización denuncia esto. La despatriarcalización tiene una relación muy tensa con la descolonización, porque además denuncia la complicidad colonizador-colonizado. Una complicidad escondida, una complicidad que negocia a partir del lugar de la otra. Y por eso cuando nosotras hablamos de descolonización y despatriarcalización aquí en Bolivia, no es fácil, porque somos acusadas, traidoras. Hablan de la complicidad colonizador-colonizado por debilitar la fuerza de la lucha descolonizadora. Y no es así, porque no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. La tensión entre descolonización y despatriarcalización también atraviesa la interpelación de los purismos. La idea de que está por ahí, o sea, ustedes dirán, pero no, es que está ahí en la realidad. La idea de un mundo indígena horizontal, complementario, de un mundo indígena que se convierte en patriarcal solo y a partir del demonio colonizador. Entonces la despatriarcalización pone en cuestión también esa idea romántica. Y por eso el sujeto político de la despatriarcalización es un sujeto de indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. Ayer Silvia Rivera denunciaba o hacía alguna alusión al derecho de pernada, y con esto voy a terminar, al derecho de pernada como una estructura colonial. El derecho de pernada es el derecho del amo, el derecho del patrón de violar a la India. Al respecto yo quiero decir otra cosa, y con esta frase quiero cerrar. Es muchísimo más que todo el agua que ha corrido bajo el puente, la cantidad de semen que ha circulado por nuestras vaginas y ha trepado a nuestros úteros. Yo no soy la india violada. Resulta que mi abuelo es el violador. Y es mi abuela la violada. Por lo tanto, me reclamo bastarda. Voy a cerrar esta clase, esta conferencia magistral, con una frase magistral también. Lo más triste que tienen los pueblos son los usos y costumbres, porque esos usos y costumbres son una norma colonial ya no impuesta por el colonizador, sino defendida por el colonizado como propio. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos los compañeros de Jala, que florezcan las ideas, que cubra la discusión. Muchísimas gracias.
Gracias. ¡Salud! Después les invito